Trataban mal a su empleada por ser muy anciana. Luego, todos sabrían la verdad. Desde que Bianca tenía memoria, Rosita había estado junto a ellos todo el tiempo. Ella era la empleada del servicio y también su niñera. Era la mujer con la que más tiempo había pasado en su niñez, pues sus padres siempre estaban trabajando y su abuela estaba demasiado enferma como para poder estar pendiente de su nieta. Gracias a Rosita, Bianca había crecido siendo una niña cordial y amable con todos por igual. Sus padres, en cambio, no aprobaban este tipo de actitud porque consideraban que cada quien debería ocupar el lugar que sus capacidades económicas dictaran. Y por eso, a pesar de que la niña consideraba a Rosita como parte de su familia, ella jamás se sentaba a comer con ellos a la mesa, sino que era relegada a un rincón en la cocina. Peor aún, tampoco comía lo mismo que ellos. Las mejores porciones y las mejores comidas eran para los señores de la casa y su hija, y ay de que la llegaran a ver a ella comiendo otra cosa que no fuera lo que ellos consideraban la comida de la servidumbre, es decir, los trozos de carne más duros y todo aquello que quedaba después de seleccionar cuidadosamente lo mejor. En general, era sometida a tantos trabajos y a tantas humillaciones que nadie entendía por qué Rosita seguía allí. Había llegado a la casa prácticamente desde que la pareja se había casado. En ese entonces, Rosita tenía 35 años y era una joven fuerte y saludable. Había tenido que soportar los primeros 5 años en aquel trabajo, en medio de discusiones constantes entre la pareja, quienes se culpaban mutuamente por no haber podido concebir ningún hijo en ese tiempo. Entonces, Rosita quedó embarazada. Se había escapado un día con el jardinero de la casa, que llegaba cada 2 semanas, pero esa aventura de un día la había dejado con un recuerdo para toda la vida. Rosita no se podía hacer cargo de su bebé, pero pensó que fuera como fuera, lo daría todo por sacarlo adelante. Sus jefes estuvieron a punto de echarla porque ahora, embarazada, no podía trabajar al mismo ritmo. Ella les había dicho de su embarazo desde el momento en que lo supo, esperando que la comprendieran y que le permitieran conservar su trabajo, que tanto necesitaría ahora que tendría un bebé. Y, para su sorpresa, la pareja finalmente decidió no echarla, sino que le prohibieron salir de la casa. Días después, se dio cuenta de lo que sucedía. La mujer había empezado a decir en sus círculos sociales que estaba embarazada, que por fin se le había hecho el milagro. Pero Rosita sabía que no era verdad, así que le había prohibido que saliera de la casa y habían dejado de recibir visitas. Era para que nadie viera que la empleada era la que estaba embarazada, que su plan era quedarse con el bebé de Rosita. Cuando la pareja supo que su empleada se había dado cuenta de lo que tramaban y que podría decidir escapar, empezaron a influenciarla psicológicamente. Cada día le recordaban que sería imposible que ella y su bebé pudiesen sobrevivir solos afuera, sin techo y sin nadie que les diera de comer. Que ella no tenía familia en esa ciudad ni nadie que la ayudara, que si amaba a ese bebé, el mejor acto de amor que podría hacer era entregárselo a ellos para que la criaran como su hija. Y ese miedo caló profundo en ella, a tal punto que se convenció de que ellos tenían razón y que lo mejor que podía hacer era entregar a su bebé. En ese momento, renunció a su propia fuerza de voluntad y a toda la confianza que había tenido hasta entonces en ella misma, y se entregó por completo a esa nueva realidad, una realidad en la que podría estar cerca de su bebé y verlo crecer, sin poder decirle jamás que ella era su madre. Entonces nació una niña y la llamaron Bianca. Era una pequeña hermosa, y Rosita, que se había enamorado perdidamente de su hija cuando la sostuvo por primera vez en sus brazos, no tuvo fuerzas para negarse a entregarla.
En ese instante, ella dejó de ser su madre para convertirse en la empleada de servicio y en su niñera. Los nuevos padres, que notaron la desazón en el rostro de Rosita, le dijeron que podría permanecer cerca a Bianca siempre que no le revelara la verdad ni le dijera que ella era su verdadera madre, porque al primer intento que notaran, la separarían por siempre de la niña, y ya habían previsto todas las medidas legales y las pruebas para que nadie creyera jamás en su versión de los acontecimientos. La abuela, que se enteró de lo que allí había pasado sin que ellos se dieran cuenta, se encargó de consolar a Rosita como pudo en los meses siguientes, y así, poco a poco, cada uno se fue acostumbrando a su papel, y Rosita estaba tranquila al ver crecer a su hija como una persona de bien, y pasando mucho tiempo con ella, a pesar de que no supiera que era su verdadera madre. Así pasó el tiempo, y la niña se convirtió en adolescente, y después en una hermosa joven con ganas de comerse el mundo. Fue en ese tiempo en el que realmente se hizo consciente del maltrato en el que tenían sumida a Rosita sus padres. Se dio cuenta de lo injusto que era el hecho de que jamás hubiesen tenido ningún gesto de nobleza con ella, a pesar de que los había servido sin chistar por más de 25 años. Al mismo tiempo, le sorprendía que Rosita fuera capaz de soportar tantas humillaciones. Fue por esa misma época que la abuela de Bianca finalmente murió, después de tantos y tantos años luchando contra la enfermedad. Antes de morir, ella le hizo prometer a su nieta una sola cosa, que dejó sorprendida a Bianca. Le pidió que jamás, bajo ninguna circunstancia, abandonara a Rosita. Y aunque no comprendía las razones de su abuela, se lo prometió. Y fue 15 años después, cuando Rosita tenía ya 75 años y los años y el trabajo habían curvado su espalda, que los padres de Bianca decidieron deshacerse de ella. Su cuerpo estaba muy desgastado y no toleraban los errores que había empezado a cometer en sus labores. Era momento de encontrar a alguien más joven que la reemplazara, y la echaron a la calle sin ningún tipo de remordimiento y sin agradecerle por los 40 años que había estado a su servicio. Pero, para sorpresa de ellos, Bianca recordó la promesa que le había hecho a su abuela en el lecho de muerte y se enfrentó a sus padres en defensa de Rosita. Entonces ellos, sin saber qué hacer ni cómo reaccionar, creyeron que Bianca la defendía porque sabía que era su verdadera madre y empezaron a atacar a Rosita, diciéndole que ella era la que había decidido abandonarla y que nunca la había querido, y por eso ellos la habían adoptado. Cuando se dieron cuenta que habían cometido un error y que esa no era la razón por la que Bianca había decidido defender a Rosita, ya era demasiado tarde. Ellos mismos le habían confesado la verdad. Bianca, que a pesar de todo, continuó siendo buena con ellos en agradecimiento por sus cuidados. Jamás le perdonó la forma en la que habían tratado a su verdadera madre, ni la forma en la que la habían manipulado para que les entregara a su hija. Bianca comprendió a Rosita como si ella misma hubiese pasado por todo, y continuaron siendo siempre buenas amigas. Un par de años después, Bianca le dijo mamá por primera vez, y fue el momento más feliz de su vida. Murió poco después, pero muy tranquila, acompañada de su hija que no la abandonó nunca y sabiendo que estaba en paz con ella. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal.